Bien chicos, bienvenidos a este otro nuevo video quizzes del curso de geometría. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de congruencia de triángulos. ¿Cuándo se dice que dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces yo ya les había mencionado, si ustedes recordarán en clases anteriores, que la palabra congruencia significaba o se entendía que es igual, ¿no? Cuando decimos que es congruente significa que es igual, o sea, igual medida, igual tamaño, igual forma. Si estamos hablando de triángulos, pues entonces dos triángulos van a ser congruentes cuando son iguales, ¿no? ¿Y cuándo van a ser iguales? Pues cuando todos sus elementos son iguales. O sea, tienen la misma medida, ¿no? Mismos ángulos, la misma medida en sus lados, la misma medida de sus medianas, la misma medida de su altura, ¿sí? Las mismas bisectrices, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si observamos acá en esta figura, tenemos los siguientes. Tenemos acá dos casos, ¿no? Tenemos acá, en el primer caso, el triángulo ABC y el triángulo PQR, ¿ya? Entonces, vamos a determinar si esos dos triángulos son congruentes. ¿Cómo lo podría yo determinar? Pues aparentemente parecerían congruentes, ¿no? Pero lo van a hacer si es que van a tener pues las mismas medidas, la misma forma tiene, ¿no? Definitivamente son dos triángulos, por eso les decía, aparentemente parecen congruentes, pero también tienen que tener el mismo tamaño en todo. Entonces, ¿cómo podría yo comprobar si esos dos triángulos son congruentes? Pues si los superponemos, ¿no? Voy a superponer el triángulo PQR sobre el triángulo ABC. Y si los superponemos, vemos pues que es exactamente igual, ¿verdad? Tiene la misma medida de sus ángulos, tiene el mismo tamaño de sus lados. Por lo tanto, yo digo que esos dos triángulos son congruentes, es decir, el triángulo ABC es congruente del triángulo PQR. Si yo trazo sus alturas, si yo trazo sus medianos, también van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, con más razón yo afirmo, confirmo y reafirmo que esos dos triángulos son congruentes. Ahora vamos a observar el otro siguiente caso, ¿no? El triángulo ABC con el triángulo DEF. Vamos a ver si esos dos triángulos son congruentes. Aparentemente pareciera que sí, porque tienen la misma forma, son triángulos, es una figura de tres lados. Ahora, ¿qué más tiene que cumplir? Que tiene que tener el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo voy a comprobarlo? Vamos a superponer, voy a superponer el triángulo DEF sobre el triángulo ABC. Y si nosotros los superponemos, ¿no? Ponemos uno sobre encima del otro, vemos que no serían congruentes. A pesar de que el lado EC es similar, perdón, el lado EF tiene el mismo tamaño que el lado BC, ¿ya? Pero los otros elementos de ambos triángulos no cumplen. Por ejemplo, ¿no? El ángulo el ángulo ABC no es el mismo, no tiene la misma medida que el ángulo DF, ¿ya? A su vez, tampoco, ¿no? El triángulo BCA tampoco tiene la misma medida que el ángulo EFD, ¿sí? Es otro tamaño, ¿no? Este ángulo de acá es más grande, el ángulo EFD es más grande que el ángulo BCA, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más observo aquí? Que el tamaño del lado AB es más chiquito que el tamaño del lado de E, ¿no? Entonces, no todos sus lados son iguales, no todos sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que al superponerlo estamos comprobando que no son congruentes. Entonces, yo digo que el triángulo ABC no es congruente del triángulo DEF, ¿ya? Entonces, estamos viendo así gráficamente la congruencia de
triángulos. Ahora, eso es siempre y cuando yo tenga las figuras, ¿no? Yo tenga todas las figuras completas y las pueda yo superponer. En el caso de que de repente yo no pueda superponer o me den ejercicios donde me den algunos datos nada más, ¿cómo yo puedo comprobar si dos triángulos son congruentes? Para eso existen tres criterios, ¿no? Hay tres criterios que si se cumplen, se dicen que los triángulos serían congruentes. A continuación vamos a ver los siguientes criterios.